Buenas tardes y bienvenidos. Abrimos una nueva semana, ya estamos entrando a mitades de diciembre y el estrés, la situación de salud mental, para qué decirlo, se vuelve también un tema muy relevante de abordar, no solo ahora a fin de año, que en general hay muchas cosas que generan tensión, sino que en realidad es un tema permanente, recurrente ya hace mucho tiempo. Vamos a hablar de esto a propósito también de unos estudios recientes que ponen en relevancia la necesidad de abordar estas materias. Estamos junto a Vania Martínez, psiquiatra académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. ¿Cómo está, Vania? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Alberto Larraín, médico psiquiatra y director ejecutivo de Procultura. ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Bárbara. Bueno, hace unos días salió un estudio reciente, nuevo, el termómetro de la salud mental de la H y la Universidad Católica, y dentro de las cosas que llaman mucho la atención es cómo el temor y el miedo, la delincuencia se ha ido manteniendo como uno de los factores de mayor estrés de Chile. Le podemos agregar todo lo estacional también, pero ¿cómo ven ustedes a partir de ese estudio, pero en realidad en el general, Alberto? Sí, bueno, la H y la Católica han sacado varios estudios a lo largo del año en materia de salud mental y yo creo que esto lo primero es que nunca antes habían tenido el tema más puesto sobre la mesa. Si uno ve incluso los periódicos nacionales el fin de semana, tuvimos varios reportajes en distintas temáticas en materia de salud mental y eso está bien en la línea de que la población considera hoy día que la salud mental es el primer tema sanitario que tiene Chile. Ahora, cuando le preguntan a la gente sobre el tema sanitario, curiosamente, la gente considera salud mental distinto a estrés. ¿Ah? Están en dos categorías distintas. Si tú sumaras ambas, aumentaría. Y tiene que ver principalmente con que, como tú bien señalas, la gente considera estrés de manera multifactorial y ahí incluye los temas de delincuencia, los temas de incertidumbre económica, los temas que están más bien asociados a lo que está pasando en el continente. Nosotros tenemos hoy día dos países vecinos nuestros que han tenido problemas importantes las últimas semanas en su estabilidad política, y eso sin duda en uno tiene repercusiones globales. Pero yo tengo entiendo a creer que la gente logra hacer esa diferenciación, esto es una apreciación, no tiene ningún tipo de evidencia empírica, pero respecto a poder diferenciar un poco lo que es una enfermedad propiamente tal, respecto a lo que es el estrés más global y que estamos viviendo todo y que ha sido muy intenso desde el estallido, pasando incluso después de la pandemia. Ya, o sea, la gente está acertada entonces cuando hace esa distinción entre problemas de salud mental y estrés, o hay, o sea, obvio Yo que hay creo puntos en común, pero es una distinción sana para poder distinguir que hoy día efectivamente todos estamos muy sometidos a estrés. O sea, si yo le pregunto a la población, y ahí la Vania sabe mucho más que yo, pero yo hago estudios poblacionales y le pregunto cuánto porcentaje de la población está estresada, los valores son muy altos. ¿Cuál es la importancia de estas dos cosas? Que efectivamente el estrés puede ser una enfermedad en sí mismo, pero además puede ser un factor de riesgo para otras enfermedades como una depresión o enfermedades más graves. Ahora, lo preocupante, para ponerlo de otro lado, es que siendo aún el tema más importante, no logremos tener una dinámica poblacional de país respecto a ver cómo vamos a abordar el tema en su conjunto. Hay ciertos atisbos de luz, sin duda. Tenemos algunos programas que se están haciendo, el ministerio lo tiene entre sus tres prioridades, y eso sin duda es muy positivo, pero estamos muy lejos todavía de que esto pueda ser la prioridad que el país necesita. Vania, ¿cómo lo ves? Y esta distinción también, porque claro, puede ser sano, como dice Alberto, considerando que hay factores que no dependen de nosotros, no dependen ni siquiera del país, y que por supuesto que nos generan tensión. Sí, yo al estudio que te refería, que es de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, creo que tiene una metodología que es muy buena, bastante robusta, que son los estudios longitudinales. Entonces ellos, esta es la sexta medida que hacen evaluando a la misma población. Bueno, han ido incorporando nuevas personas a lo largo de las distintas olas, se llama cada vez que hacen una de estas evaluaciones, pero eso nos permite ver cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, uno de los aspectos que ahí se menciona es que un instrumento que ellos utilizan, que es para evaluar salud mental en general o más globalmente, nos muestra que estamos mejor que con respecto a cuando estábamos en confinamiento, ¿ya? Sin embargo, en depresión, por ejemplo, estamos más o menos igual.
y sobre todo en las brechas que hay entre mujeres y hombres. Entonces aquí hay personas que pueden estar sometidos al mismo estrés, ¿ya? O pueden estar sometidos a distinto estrés y eso va a tener un impacto diferente. Por lo tanto, estas investigaciones yo creo que apoyan y apuntan a que visibilicemos el problema, el mismo rol que pueden tener también los medios de comunicación hablando de esto, y tenemos que avanzar, un poco como lo que decía Alberto también, a cuáles son las soluciones y las propuestas y lo que efectivamente podría tener un impacto positivo en esta salud mental. Haciendo esta mirada, y siempre es bueno poner estos estudios sobre la mesa porque nos permiten seguir manteniendo el tema. Alberto, ¿cómo ha visto esta evolución desde la pandemia hasta ahora? La salud mental es un tema en el que estamos el debe desde hace mucho tiempo. Sí, a ver, nosotros tenemos hoy día temas que son bien complejos. Uno es que efectivamente la salud mental está al debe hace mucho tiempo y nosotros teníamos una capacidad de atender solamente al 20% de la población y estaba principalmente afectado por el desbalance que hay entre el sector privado con el sector público. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Durante la pandemia las atenciones en el sector público cayeron aún más porque se reconvirtieron camas, se cerraron COSAM. Justo el fin de semana apareció un reportaje largo en un medio nacional al respecto. Pero además tenemos que, como nunca antes, la demanda de psiquiatras ha aumentado. Y eso ha ido haciendo que también los precios del sector privado vayan aumentando en términos de contratación. Entonces hoy día tenemos que el sector público abre cargos de psiquiatra, pero no tenemos capacidad de que esos cargos se llenen, ¿ya? Porque es mucha la diferencia con el sector privado. Entonces, es un momento bien complejo porque yo diría que estamos con una gran cantidad de enfermedades mentales, pero con una capacidad de atención menor que la que teníamos prepandemia, al menos en el sector público, ¿ya? Y eso ha ido haciendo que en el sector privado la gente tenga que recurrir más a aumentar su gasto de bolsillo para poder acceder a algunas atenciones. Hay otros temas que son complejos de abordar desde el punto de vista sistémico, por ejemplo, lo que ha ido pasando con las licencias médicas. Hemos tenido estos últimos días fuertes noticias respecto al impacto de profesionales que estarán haciendo mal uso de las licencias médicas y que hay incluso estudios de la Fiscalía que tomaron ahora detenidos a ciertos profesionales. Pero eso, por ejemplo, nos repercute de manera muy importante en salud mental porque en salud mental se rechazan más licencias médicas que en cualquier otra condición de salud. Y algo que ha dado circulado harto en el gremio tiene que ver con la dificultad que estamos teniendo para que efectivamente las licencias se acepten o para que efectivamente la gente pueda hacer el reposo que necesita. Entonces, hay algo bien complejo de equilibrar porque está por este otro lado el tema de la licencia fraudulenta que efectivamente se han ido demostrando. Entonces, lo que yo quiero tratar de transmitir con esto es que probablemente la gente que trata de acceder a atención se da cuenta que se demora varios meses en poder acceder a atención, que la gente cuando va al servicio de urgencia todavía tenemos una brecha muy grande en atención en servicio de urgencia y que esta brecha de atención aún es mayor, como decía muy bien Lavania, en el caso de las mujeres, en el caso de la infancia, que es brutalmente alta en la infancia y la adolescencia, y en el caso de regiones, ¿ya? Tenemos muchas regiones que tienen muy pocos profesionales, pero además la dificultad que ha tenido el país de entender que esto no se va a resolver a punta de psiquiatra ni de fármaco. Esto requiere una mirada mucho más holística y que al revés las comunidades puedan empezar a ver cómo aumentan su bienestar y cómo generar estrategias de poder prevenir enfermedades mentales más que siempre reaccionar sobre el incendio. Vania, hay factores, a propósito de lo que decían en este estudio, la seguridad o la inseguridad, se ha puesto como uno de los factores de mayor tensión. ¿Cómo ves eso? ¿Hay distinciones entre jóvenes, adultos, adolescentes? ¿Cuáles son las cosas que más le están afectando a cada uno de estos grupos? Que puede ser eso o eventualmente otras cosas. Sí. Claro, efectivamente los factores de riesgo y los factores protectores son diferentes de acuerdo también a los grupos etarios, ¿ya? Y en este momento la población de adolescentes y jóvenes, no solo en Chile, sino que en general en el mundo donde se está estudiando esto, se ha visto impactada de mayor manera que otros grupos etarios, ¿ya? Y de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, hay varias asociaciones de médicos, de pediatras que han levantado la alerta como que están viviendo una emergencia en temas de salud mental en adolescentes y jóvenes. Entonces, tal vez para los jóvenes el tema prioritario quizás no sea seguridad, y ahí habría que hacer otras distinciones, digamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el INJUV,
tiene también estas encuestas que hace periódicamente y que tuvo una encuesta ahora reciente, la 10ª encuesta en pandemia, ahí muestra también cómo hay ciertos factores protectores que están mejorando. La participación de los jóvenes en el interés en política, la participación de los jóvenes también en ayuda solidaria. Entonces, no solo pensar en los riesgos, sino que también pensar como en las fortalezas y cómo favorecemos estos factores protectores. Entonces, estas encuestas deben informar a la política pública para que la política pública pueda tomar decisiones en base a grupos etarios, en base al sexo, en base a otras condiciones. Por ejemplo, sabemos que el personal de salud ha sido uno de los con mayor impacto en temas de salud mental, la población de migrantes, la población de la diversidad sexual y de género, la población indígena. Entonces, necesitamos no solamente mirar como estos números en globo, sino ahí pensar cómo en conjunto podemos favorecer factores protectores y disminuir los riesgos a la medida que se pueda. Y desde luego que no es solo el sector salud el que puede aportar, o sea, en el grupo de adolescentes y jóvenes el sector educación tiene un gran rol, pensando no solo en la punta del iceberg, que quienes necesitan atención de un psiquiatra o una hospitalización, sino también en quienes pueden promover y tener una mejor salud mental global. Todos los sectores podrían contribuir. Artes y cultura, deportes, transporte, vivienda, cada uno en su rol, ¿ya? Y me pasa mucho que estamos haciendo cursos, clases y charlas, y que cada uno ve el problema que está en el resto. Entonces yo, por ejemplo, le hago una charla o un curso a profesionales de la salud y dicen, no, que el sector educación es el que está mal, que los profesores estresan a los niños, y que no se preocupan de la salud mental. Voy al sector educación y me dicen, el sector salud el que no responde, nosotros detectamos casos y no los reciben. Voy a las familias y se quejan de los dos sectores. Entonces, quizás ha llegado el momento en que cada uno diga, a ver, ¿cuál es mi rol y qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente que hay un rol aquí del Estado y del gobierno que es primordial, o sea, que no pueden eludirlo, pero también cuál es el rol que cada uno puede tener, incluyendo los medios de comunicación. ¿Ya? Yo creo que vamos a terminar esta entrevista y alguien, no sé quién lo hace eso, Bárbara, elige, por ejemplo, un titular para esto, ¿cierto? Y ese titular que se escoja puede tener un impacto en la población. Entonces, si ese titular es un titular sensacionalista, alarmista, va a tener un impacto. Si ese titular muestra una solución, un optimismo, una mirada, donde hay que poner el foco, va a tener un impacto diferente. Entonces, tomar con responsabilidad a cada uno cuál es el rol que nos corresponde. Ese trabajo que debería hacer cada uno no sería quizás también una buena idea, aunque sea más complejo o más de mediano o largo plazo, que se haga un trabajo conjunto, porque cada uno podrá tomar sus definiciones, pero en realidad si sentamos en una mesa, educación, salud, cultura, qué sé yo, todos los que pudieran de alguna manera colaborar, tendríamos que llegar a un plan de Estado de cómo vamos a abordar la salud mental. Ahí yo comentaba, Bárbara, nosotros en la Fundación tenemos un pilotaje donde están sentados los ministerios de Educación, Salud, Deporte y Cultura, que lo estamos interviniendo 10 colegios de la comuna de Tierra Amarilla. De hecho, la semana pasada yo estuve allá viendo el cierre con los estudiantes y lo que hemos logrado no solamente implementar más horas de deporte y tener monitores deportivos gracias al IND, sino que además incorporar actividades culturales, acompañamiento para los profesores, empezar a tener ciertas capacitaciones. Hicimos una medición de salud mental en todos los establecimientos educacionales de la comuna. Esto principalmente movido por el Ministerio de la Cultura, que nos ha dado todo el apoyo, y el Mineduc. Y uno efectivamente, como dice la Vania, lo que ve es que esto empieza a ser virtuoso. Pero es difícil lograr que nos sentemos todos en la mesa y que cada uno ponga lo que le corresponde. Ahora lo que uno empieza a ver es que efectivamente los niños y las niñas empiezan a responder bien, empiezan a tener dinámica de virtuosidad, de reducción de estrés. Nosotros esperamos ir midiendo cada 2 años más o menos los mismos indicadores de salud mental en los colegios. Estos colegios, pedagógicamente, la mayoría estaban insuficientes, y este año ya tuvimos algunos colegios que tuvieron algunas mejoras. Yo no te puedo decir que es por la intervención que estamos haciendo, pero efectivamente tú ves algunas mejoras en indicadores, y eso sin duda es una luz que tiene que ver, como dice la doctora Martínez, con poder sentarnos en la mesa y poder mostrar que esto no es la 7ª plaga de Egipto, donde no hay nada que hacer y solo cruzarnos los brazos y ver cómo se afecta, sino más bien ir buscando las distintas modalidades para poder abordarlo de la mejor manera posible.
no es la plaga de Egipto, pero convengamos que es un problema que es gravísimo en la medida que no se aborda. Es justamente así como muchas enfermedades, si uno no hiciera nunca el diagnóstico y no se trata, bueno, claramente va a seguir empeorando y tenemos que de alguna u otra manera darle ese sentido de urgencia, Vania. Sí, o sea, bueno, yo decía, el gobierno, primero, ya tuvimos una actividad en la que tuvimos en realidad el agrado de contar por algunos minutos con la ministra de Salud, porque ella quería conversar con nuestro investigador senior del Núcleo Milenio May, que es el que yo dirijo, que es Ricardo Araya, que es recientemente Premio Nacional de Ciencia aplicada y tecnológica, y entonces ella nos presentó también cuál era su visión, respondió preguntas, y yo creo que hay un buen camino. Uno es invertir más en salud mental, o sea, el presupuesto que está alrededor de un 2,4%, que tenga realmente un aumento paulatino para llegar al 5 o al 6%, que es el esperado hasta el final del gobierno. Por otra parte, que está puesto dentro de las 3 prioridades de salud, o sea, la ministra nos dijo, tengo que, mandatado por el presidente, tengo que resolver listas de espera, mejorar la salud mental y la reforma de salud. Ya entonces está, hay, de hecho, listas de espera también incluye salud mental, así que hay dos aspectos ahí que se están abordando, y lo otro que yo creo que es positivo, que ella también tiene una visión desde la academia, ¿ya? Y porque creo que muchas veces se olvida un poco de incluir a la academia en estas decisiones y en que nosotros podemos aportar mucho a los centros de investigación. Y la participación, también eso yo lo veo como algo positivo. Hay un consejo asesor de salud mental en el que están participando distintos actores, también de la sociedad de civil, también familiares y personas que tienen problemas de salud mental. Así que creo que ese consejo asesor también podría ser una gran ayuda y aporte en este momento. Dentro de las cosas que llaman la atención en este termómetro de la salud mental, 1 de cada 5 personas se siente sola. Y esto es algo muy relevante porque quizá ahí no hay tanta distinción entre las edades o el nivel socioeconómico, ni Pero dónde sí hay viven, diferencia ¿ya? entre mujeres y hombres. Entre Son más mujeres y hombres, mujeres, sí. sí, son, de hecho, 1 de cada 4 mujeres se sentía sola. Entonces creo que ahí es muy importante ¿A qué le atribuye? considerar qué es lo que está Yo pasando. sé que todo esto es multicausal, pero más o menos, ¿por dónde va? ¿Por qué a las mujeres les afecta más eso? Sí. O sea, probablemente puede ser también porque las mujeres esperamos más de las relaciones, ¿ya? O sea, ahí hay una mirada, y otra mirada es que efectivamente hay una sobrecarga en el rol que tienen las mujeres, están más a cargo del cuidado, y muchas veces ese cuidado es un cuidado solo, ya tienen mayor precariedad económica, son más víctimas también de situaciones de abuso y de violencia. Así que hay varios factores. Y por eso es que también otro elemento importante cuando abordamos la salud mental es esta mirada interdisciplinaria, ya intersectorial e interdisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, aquí nos puede aportar mucha gente que viene desde la antropología, desde la sociología, para lograr entender por qué está pasando esto de que las personas, a pesar incluso de estar acompañadas, se sienten solas. Me pasa mucho en la atención clínica con adolescentes que me dicen, o sea, me siento solo, tú los ves desde afuera y los ves que van a fiestas, que tienen amigos, pero se sienten solos. ¿Por qué? Porque no tengo amigos en los que pueda confiar. ¿Cómo trabajamos eso? Porque un gran factor protector es mejorar las redes de apoyo. Por una parte, la comunidad, o sea, si vivimos en un mundo que es individualista, en el que ráscate con tus propias uñas y se nos está enseñando a competir con el otro y no hacer equipo y colaborar, yo creo que ahí vamos por muy mal camino. Algo que tuvo la pandemia, de hecho, fue que las personas se sintieron más cohesionadas porque compartían algo en común. ¿Ya? Y además uno estuvo más preocupado, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí por lo menos me pasó estar llamando por teléfono, contactándome por distintos medios de gente que hace tiempo que no veía, ¿ya? Y cómo estará tal persona. Y entonces hubo algo que no lo hemos mantenido en este tiempo, que volvimos como al ritmo habitual, y creo que es algo que podemos rescatar, cómo estar preocupados de las otras personas y para que no haya nadie en nuestro país que se sienta solo o sola. Alberto, Sí, yo creo que la pregunta que tú haces, Bárbara, y un poco también tomando lo que dice la doctora Martínez, es tremendamente profunda. El nivel de soledad es alto. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo unas encuestas de salud mental en una actividad de personas mayores
y tú te das cuenta del anhelo con que la gente efectivamente quería tratar de conversar, de poder vincularse, de tener un espacio más profundo de poder compartir. Y en ese sentido, ese es el tipo de cosas cuando nosotros hablamos de que la salud mental o los problemas de salud mental no se van a resolver a punta ni de psiquiatra, ni de remedio, ni dentro del Vox. Poder resolver el tema de la soledad o el tema de la cohesión o cómo en el fondo nosotros nos vinculamos los unos con los otros excede por lejos lo que puede hacer el sector salud. Tiene que ver con una forma de relacionarnos muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. Y ahí tiene que ver mucho con que el otro se sienta visto, se sienta escuchado, pueda en el fondo dimensionar la profundidad. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo un proyecto para la región de Aysén, donde hay muchas comunidades donde nunca han tenido atención médica, por la distancia, no alcanza a llegar la ronda. Y el gobierno regional nos decía, mira, ¿cómo nos hacemos cargo de estas familias, independiente del número, que son pocas, para que podamos en el fondo al menos hacer un chequeo de salud una vez al año, una vez cada 2 años, pero que ellos se sientan acompañados? Y eso obviamente son criterios que son muy distintos a los criterios más económicos o criterios en el fondo que están abordando el día a día hoy. Cuando tú decías el tema de la soledad, yo creo que es algo bien, bien estructural, pero como bien decía la doctora Martínez, hay poblaciones que son más complejas. Las personas mayores también tienen niveles de soledad mucho más profundos, los adolescentes, por esta forma de ir construyendo. Y ahí, obviamente, el desafío tiene que ver con cómo incorporamos otro tipo de dinámica que son mucho más fecundas. El modelo irlandés que Chile había ido implementando un poco para la prevención de drogas, te decía que uno de los factores más importantes para poder evitar este consumo de drogas era que los padres pasaran una hora de calidad todos los días con sus hijos. ¿Ya? Y una hora de calidad pareciera ser poco tiempo, pero si tú lo piensas en perspectiva para los papás que trabajan y todo, una hora de calidad no es una hora viendo televisión, es una hora de calidad. Y eso claramente es un desafío. Vania, una hora de calidad, claro. Ahora, cuando uno lo piensa por sentido común, claro, en el caso de adultos mayores es más evidente el abandono, es más difícil a veces mantener relaciones con la misma familia, pero en el caso de los jóvenes quizá a primera vista cuesta más entender porque están siempre rodeados o aparentemente rodeados de gente, ya sea en los colegios donde estudian o en el lugar donde trabajan. Entonces, claro, esa soledad es algo mucho más profundo y mucho más doloroso en la medida que comparten con gente, pero en realidad no son parte de. Es más doloroso y son factores de riesgo, o sea, no sentirse que pertenezco a un lugar, el no sentirme parte de una comunidad, como que daría lo mismo si yo estuviera vivo o no, o sea, lo ponen un gran factor de riesgo para el suicidio, por ejemplo. Y esta época que viene es de mayor preocupación, o sea, fin de año, de hecho, los números más altos de muertes por suicidio son en enero, ¿ya? Así que en este momento, si alguien que nos está escuchando necesita ayuda, y como hemos hablado que es difícil acceder, igual hay canales de ayuda que creo que deberíamos aprovechar como de favorecer que se comunique. Uno Salud Responde, que es el 600-360-7777, para opción 4 es para salud mental. Prontamente, es una buena noticia esto que va a haber una línea para la prevención del suicidio, una línea de crisis que va a ser de 4 números, no tan largo como este número que acabo de decir. También está, por ejemplo, la Fundación para la Confianza con Línea Libre, que tienen varios canales de ayuda, pero uno es el 1515, también tienen su chat, su correo electrónico. La Fundación Todo Mejora para prevenir el bullying y el suicidio, producto bullying en personas de la diversidad sexual y de género. Bueno, para personas mayores también hay otras opciones. Yo no me dedico a esa población en particular porque soy psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero las personas mayores, los hombres de hecho, mayores están también en muy alto riesgo, así que ahí Fundación Míranos es una posibilidad también de un apoyo, y el mismo Fono Salud Responde. Así que creo que es importante considerar que hay ayuda. Y de hecho muchas veces uno ve como hay gente que a posteriori dice, o sea, pucha, deberíamos juntarnos más, ¿cierto? Deberíamos compartir un café o cuenten conmigo, cuando ya alguien ya no está tan bien, ¿cierto? Entonces creo que es importante que nos adelantemos a eso y digamos, bueno, aquí hay alguien que te puede ayudar, te puede escuchar y te puede acompañar.
Obviamente, a veces además se va a requerir una atención de salud mental profesional, pero partir por una oreja más que una voz, una oreja que te escucha y te entiende y te contiene, es una gran fuente de apoyo. Alberto, para cerrar, agregamos o nos sumamos a este llamado que hace Vania y también volvemos a poner sobre la mesa, ojo, fin de año, fiestas, Navidad, Año Nuevo, son periodos muy duros para las personas que tienen problemas graves de salud mental y como decía ella, es un periodo de extremo riesgo, deberíamos estar todos más atentos. El 25 de diciembre y el 1 de enero son dos de los días, de los 3 días al año que tenemos más intentos de suicidio y suicidios consumados a lo largo del país. Y eso hace que claramente relación con los temas de soledad, la gente en periodos de fiesta se puede sentir más sola, así que pedirle a todos que por favor puedan acompañar, buscar, pensar en quién pueda necesitar ayuda y tratar de acompañarlo, como ha dicho la doctora Martínez, hay un montón de espacios que estamos tratando de articularnos, el gobierno regional de la región metropolitana está activando un plan de prevención de suicidio que además se va a replicar en los otros gobiernos regionales en conjunto con el Ministerio de Salud. Entonces, hay hartas buenas noticias para poder seguir avanzando y esta es una tarea que es de todos. Bueno, Alberto, Vania, muchísimas gracias a los dos por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir con este tema sin dejarlo, porque creemos que es muy importante que se pueda avanzar. Que tengan una muy buena semana los dos. Gracias, igualmente. Muy buena salida, que está muy bien. Ya, pues los dejamos invitados a seguir con nosotros este y otros temas aquí en emol.com.